¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El CUCH Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis y la perspectiva de académicos y especialistas de este centro universitario. En esta emisión hablaremos de dos temas importantes. Uno es la petición que hizo la Fiscalía del Estado de Campeche para el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y diputado también federal priista. Este tema será analizado por nuestros invitados del día de hoy y también el decreto que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto viola la Constitución. De esto nos hablarán sus especialistas porque hay muchas críticas en este sentido. Está con nosotros el doctor Javier Hurtado, profesor honorífico de Derecho Constitucional en la División de Estudios Jurídicos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas Muy bien, gracias. doctor. Muchas gracias. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor. Y el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, habíamos quedado que los iba a invitar cuando corrieran a hablar. Esto no ha ocurrido, pero Todavía. no importa. No tarda. No, todavía. Todavía. Pero aquí estamos en esto. Y bueno, este tema que precisamente se dio a conocer hace algunos días, esta petición que hace la Fiscalía General del Estado de Campeche de pedir el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, el famoso Alito Moreno, por enriquecimiento ilícito. Y es que según las investigaciones de esta Fiscalía, que pidió ya la Cámara de Diputados a nivel federal el desafuero de Alito Moreno, pues las propiedades que tiene en Campeche, el ex gobernador de Campeche además, no concuerdan con los ingresos. Y es que tan solo una de las propiedades de Alito Moreno tiene un valor de 130 millones de pesos. Y dice la Fiscalía de Campeche, es que sus ingresos Más pues, 50 no dan. de menaje y obras de arte, más 50 millones de menaje y obras Entonces, de arte. doctor, platícanos de esto. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan de esta petición de desafuero? Porque dice Alejandro Moreno, no me van a doblar, esto es lo que está pasando, es venganza contra quienes estamos señalando el desastre que tiene Morena convertido a este país. Mira, a mí me parece que es de la mayor importancia porque se ha hablado de que entre el expresidente Peña Nieto y el presidente López Obrador ha habido una especie de pacto o acuerdo explícito o implícito. Pero que tú, al margen de que esté, obviamente no está escrito, pero a lo mejor fue acordado, y si no fue acordado verbalmente de manera explícita, pues se deduce de los hechos, ¿no? Y que tú lo podías apreciar más o menos en lo siguiente, las declaraciones del presidente López Obrador, en el sentido de que pues el presidente Peña Nieto merecía todo su reconocimiento porque no había intervenido para, hacer travesuras como las que hizo Fox en su elección, en la elección esta de 2018. Y que entonces le merecía todo respeto y consideración. Y entonces tú de ahí empiezas a deducir lo que está pasando, por ejemplo, con otros senadores o diputados, legisladores del PAN, algunos están en la cárcel, con lo del Emilio Lozoya, que también está en la cárcel, y sin embargo, lo que era Peña Nieto y a Videgaray, ni se les tocaba, ¿verdad? Y era obvio, recientemente, que según eso lo estaba investigando. Exactamente. Y entonces era obvio pues que aquellas personas no se manejaban solos, ¿no? Sino que recibían órdenes. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí entra en escena el señor Alito, y el señor Alito lo que hace es romper ese acuerdo o ese pacto que, entre otras cosas, de manera implícita o explícita, incluía el apoyo del PRI a las iniciativas del presidente de la República a cambio de esa impunidad para el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray, podríamos considerarlo, el vicepresidente de facto. Sí. Entonces, sin embargo, el señor Alito, por su protagonismo y por lo tonto que es, ¿sí?, que no, yo creo que ignoraba ese pacto, no lo entendió, entonces él se maneja por la libre en la votación de la reforma eléctrica y pues genera un enorme problema, definitivamente. ¿Qué provocó ese problema? Pues que le emprenden contra Peña Nieto y le sacan sus trapitos al sol, que fue una especie como de llamada, como de luz amarilla. Un aviso nada más. Un aviso, sí. Pero ahora viene esto, y esto pues parece ser que va más en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interpretar? En primer lugar, como que entonces el gobierno de la República se está cobrando un incumplimiento que no hubo en ese pacto y se está cobrando esa factura con este procedimiento contra el tal Alito, o de plano que entonces el gobierno está dando por cancelado ese supuesto pacto y no hay nada y aquí partimos de cero y vámonos contra todos, ¿sí?
Entonces, yo creo que más bien es una especie de medida suspensiva para ver, digamos, lo de Alito va a seguir adelante, pero van a condicionar a que el PRI, pues en los hechos, modifique su comportamiento con dos cuestiones esenciales. En primer lugar, las reformas constitucionales que están en curso, sí, que debe de votar ahí, pues al menos de manera colaborativa con el gobierno del presidente de la República. ¿Y estaba lo de la Guardia Nacional también? Lo de la Guardia Nacional, pero también lo del Estado de México. Entonces, la elección del Estado de México. Claro, todo eso es fundamental. Y aparte, porque todo eso incide en la elección presidencial de 2024. Claro. Entonces, yo creo que por donde quiera que se le quiera ver, se le ha pegado un dardo muy certero en el centro del corazón al PRI, y yo creo que queda moribundo. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo, su lectura de esto. Bueno, y yo con el último comentario coincidiría. Efectivamente, esta es como la muerte del PRI. Podríamos decir que el señor Alito es el encargado de enterrarlo. Yo tendría mis dudas de que hubiera ese nivel de pacto. Es decir, todas son suposiciones, hay elementos que digamos que de los que se podría deducir, pero yo podría también pensar en otras cosas. Si lo vemos, en realidad López Obrador nunca se propuso llevar a la cárcel a los expresidentes, incluso a Calderón, a quien le tiene un odio, digámoslo así, personal, ¿no? Un asunto personal porque lo culpa de haberle usurpado la elección. ¿No? Claro. Y a Fox, pues por haber creado las condiciones para ese fraude. Entonces, realmente no está abriéndose ningún procedimiento contra ninguno de los expresidentes. Peña Nieto, por supuesto, en mi opinión, es el primero que debía ir a la cárcel, pero nunca se ha mencionado los verdaderos elementos para llevarlo, que son los que están en el artículo 141 del Código Penal Federal, que es para que un presidente vaya a la cárcel, delitos graves, que nunca está muy claro qué es, pero traición a la patria, que en el caso de Peña Nieto se puede comprobar. Lo hemos tratado en algunos otros momentos. Claro. Pero, ¿qué pasa? Si vemos constantemente el presidente hace señalamientos de verdaderos delitos graves de tipo patrimonial, etcétera, corrupción, sobre empresarios, sobre políticos, pero nunca se les lleva a la cárcel, a pesar de que se les señala públicamente incluso, ¿no? Entonces, detrás de esto está una idea de que, lo dijo al inicio, así como borrón y cuenta nueva, y de aquí para adelante, y no vamos a crear esos conflictos. Sin embargo, en el caso de Alito, yo vería varias cosas. Efectivamente, es un personaje que se ha hecho público el nivel de corrupción y de enriquecimiento ilegítimo, y pues de ahí se desprenden delitos como pudiera ser lavado de dinero, etcétera. Y por otro lado, pues es el presidente de un partido que efectivamente en este momento no habría por qué tener ninguna consideración políticamente hablando, y que además pues es también el momento en el que por cuestiones electorales habría que ponerlo contra la picota. ¿Por qué? Porque en el Estado de México el PAN no significa nada, ¿sí? Y en la muerte del PRI, que significaría prácticamente el encarcelamiento de su presidente, que además es un tipo que cualquiera, los propios priistas, una gran cantidad de expresidentes del PRI le pidieron su renuncia, y el tipo cínicamente los mandó a volar. Pues los propios priistas no van a ver mal y van a salir a defenderlo, ¿sí? Entonces, efectivamente, ahí habría un asunto pues, de un cierto cálculo político. Y por otro lado, pues también ahí entra un asunto de carácter local. O sea, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se ha encargado de poner en evidencia quién es este personaje. Y ahora es difícil dar marcha para atrás, ¿no? Claro. Pero vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos con usted, doctor Armando Zacarías. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, coproducción del CUSH y Canal 44. Estamos analizando en este momento con nuestros invitados especialistas la petición de la Fiscalía General de Campeche presentada ante la Cámara de Diputados para el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, diputado y dirigente nacional del PRI. Doctor Armando Zacarías,
¿Qué lectura le da a esta petición? Bueno, pues es un juego electoral, ese es definitivamente, es un juego en el que un golpe de esta naturaleza inmediatamente genera una inestabilidad en 3 partidos políticos inmediatamente. Los que estaban involucrados en la alianza. ¿No? En la alianza, exactamente, el PAN, el PRD y el PRI. En el caso del PRI, definitivamente todo este ejercicio va a tener consecuencias extraordinariamente interesantes para observar cuánta capacidad tiene de funcionar como partido político el PRI. El PRI, no hay que olvidar que tiene una tradición de partido, una tradición de mantener la estructura del partido que mientras tuvo la presidencia de la República tenía toda una gran cantidad de privilegios. Ahora que está fuera de la presidencia, desde las presidencias del PAN, y en este momento lo que está poniéndose a prueba es la disciplina de partido que el partido sí mostró durante una buena cantidad de tiempo. En este momento no sería difícil probar y dejar todos los elementos necesarios para procesar legalmente y penalmente al presidente del PRI. ¿Qué sucedería con el PRI? Efectivamente, los expresidentes del PRI, en la última de las reuniones que tuvo el Partido Revolucionario Institucional, pues, se manifestaron en contra de este personaje. Hubo una serie de alianzas con gobernadores y con algunos otros personajes con peso en el Partido Revolucionario que apoyaron a Alejandro Moreno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Pues lo que va a suceder se va a sopesar, como bien dijo el doctor Javier Hurtado, se va a sopesar cuál es la estructura y la disciplina que el partido pueda presentar frente al procesamiento de reformas electorales. Las reformas electorales ya están muy en el límite de tiempo para procesarse. O sea, no va a alcanzar a desarrollarse todo ese procesamiento de las reformas, pero se requiere el avance de estos procedimientos. Ahora, en términos de lo que puede suceder con Alejandro Moreno, cambia mucho la perspectiva de lo que tuvimos el año pasado con la consulta que se hizo ciudadana para perseguir a los expresidentes. Esa consulta no tuvo el nivel de respuesta que en un momento dado se hubiera esperado en términos populares, lo que pues marcó como colocar la intención de dar el seguimiento. Se intentó y el proceso no tuvo la popularidad que se esperaba, ¿no? Y lo reconoció el presidente, ¿no? Que no se alcanzó el número de votos como suficiente. El pacto fiscal aquí en Jalisco, claro, etcétera, ¿no? Todas esas consultas que han tenido esos resultados. Sin embargo, en este momento está en perspectiva, como ya se mencionó, la elección del Estado de México en 2023. Entonces, las piezas, el 2023 es lo último que se va a desarrollar en la dimensión electoral antes de la elección de 2024. Coahuila también, ¿no? Sí, pero la que tiene peso por la presencia del PRI, el grupo Atlacomulco. Exactamente. Allí. El padrón, el tamaño, 12 millones de electores. Entonces, bajo esa perspectiva, pues deben quedar alineadas, organizadas, estructuradas las piezas electorales para todo mundo. El PRI no las tiene todas consigo, habrá que ver qué es lo que sucede y si se da el seguimiento y que encarcelen o que renuncie o que huya Alejandro Moreno, pues se va a ver cuál es la disciplina realmente que tenga el partido y qué efecto tendría esa disciplina del partido en la alianza que tiene con los otros partidos para generarse como oposición. Oiga, doctor, dice de que huya Alejandro Moreno. Pues si ya había huido, así entrecomillado, ya estaba en Europa. Por alguna razón regresó. Y sí. Todo el mundo dice, pues ¿para qué regresó? ¿Va en serio, doctor Javier Hurtado, va en serio este tema o es tan solo precisamente un estate quieto preelectoral? No, yo digo que contra Alejandro Moreno va en serio. Yo lo que pongo en duda es si esto implica de ahí seguirle contra Enrique Peña Nieto. Mira, el PRI ha sido un partido, como yo le decía Armando, muy disciplinado, que es lo que lo ha caracterizado. Y siempre cuando el presidente de la República es emanado de sus filas, el líder del partido es el presidente de la República.
Y cuando no lo es, pues en los primeros años o lo que corresponde al otro sexenio, pues el último presidente de la República es el que tiene los mejores activos y el mayor liderazgo. Es decir, los priistas están acostumbrados a manejarse con dueño, con quien les jale la correa, ¿no? O sea, no son perros sin dueño. Y aquí el último, que es el líder del partido, es Enrique Peña Nieto. Entonces, por eso han ido a visitarlo a Madrid para pedirle línea, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Y si Osorio Chong está criticando acremente a Alejandro Moreno, pues es porque él quiere ser el presidente del partido y porque tiene el acuerdo de Enrique Peña Nieto. Y entonces, si Osorio Chong llega a la presidencia del partido, puede entenderse que entonces ese supuesto pacto pues se va a encarrilar otra vez y vamos a ver la colaboración que el PRI tuvo entre 2006 y 2012 con Felipe Calderón y que ahora Morena le exige que la tengan con ellos, porque le está diciendo, ¿cómo es posible que tú hiciste posible la toma de protesta de Felipe Calderón? Porque si no hubiera sido por el PRI no toma protesta Felipe Calderón, y si no hubiera sido por el PRI no puede gobernar Felipe Calderón. Por eso se habla del PRIAN, y ahora lo que quiere es que lo mismo que hizo con el PAN, pues el PRI lo haga con Morena, a cambio de la impunidad de los que robaron en el sexenio de Peña Nieto. Ahora, ¿qué fue factor la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en este tema, o ya fue tan solo un instrumento? A mí me parece que a ella le pasaron todas esas grabaciones, definitivamente. Por supuesto, esa señora no tiene la capacidad para hacer eso, ni su fiscal, que es un hombre muy inteligente, sí, y un excelente abogado, sí, es una persona muy inteligente y un excelente abogado, sí, hijo de Renato Sales Gasca, ¿no? Que fue también procurador, creo que del DF, ¿no? Por allá, por la época de Echeverría, por allá, ¿no? Y entonces ella no fue, pero eso nos habla pues de las facultades implícitas del Estado mexicano, que te escucha todo. Si pueden grabar al fiscal general de la República, por favor, y al presidente del PRI, pues tienen nuestras conversaciones de todos grabadas, ¿sí? Aquí en Jalisco a mí escuchan todo lo que yo platico por teléfono. Entonces imagínate tú, el Estado mexicano pues te demuestra la vulnerabilidad que tenemos todos. Todo te están grabando, todo te tienen grabado. Entonces eso fue grabado por el Estado mexicano. ¿Quién? No sé, una dependencia del Estado mexicano, y me quiero referir específicamente al gobierno federal. Y esas grabaciones se las pasaron a Laida, y Laida nomás las difundió. Sí, con su capacidad histriónica. Claro, y eso quiere decir que tienen todas otra serie de grabaciones de un sinfín de personajes. Ahora, antes de ir a la pausa, yo quisiera preguntarles, en el tema de Peña Nieto, doctor Javier Hurtado, doctor Tamayo, doctor Armando Zacarías, se habla también de que Peña Nieto tiene en su poder grabaciones que en un momento pudiera darlas a conocer, en el que está involucrado gente importante de Morena, y se habla incluso del hermano del presidente. De este tema quisiera saber qué opinan ustedes, y sobre todo, antes de la pausa también, ¿podemos dar por hecho entonces que esta alianza para el 2024 está prácticamente muerta o está muerta ya? Sí, doctor. Sí, bueno, efectivamente, qué bueno que traes a colación eso. Se ha hablado de eso, de que el presidente claro. Peña Nieto, así como... Y que la está preparando para noviembre, claro, incluso le han así puesto como fecha. este presidente ha grabado a actuales claro. funcionarios priistas o dirigentes políticos, legisladores priistas, pues el anterior presidente tiene también grabaciones pues también de sus lo hizo. adversarios. Claro, por supuesto. Yo he escuchado eso y yo pienso que es lo que está en la negociación. Ah, sí, tú la vas así, pues yo voy a sacar esto, ¿sí? Yo creo que es lo que está en la negociación, y bueno, en el fondo de todo esto es lograr acuerdos pues para sacar adelante lo que le interesa al gobierno. Señalo específicamente las reformas constitucionales y la elección del Estado de México, pese a la pésima candidata que está presentando Morena. Muy bien. ¿Se define a Delfina? Bueno, Sí, está en entredicho. claro, Dicen claro. que incluso todavía está en entredicho su candidatura, no está Me definida. parece una pésima candidata. Ah, no, de que es pésima lo es, por supuesto. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUS. Ya volvemos. Bueno,
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Doctor Jaime Tamayo, entonces podemos inferir que la alianza para la elección presidencial entre PRI, PAN y PRD está prácticamente muerta, ¿no? Ya con esto, y además quería comentar algo de este software de espionaje contratado por la anterior administración, el software Pegasus, en el que está grabado, dicen el doctor Jaime Tamayo también, digo el doctor Hurtado ahí. Bueno, ese programa es un programa que que se compró en Israel, sí. Que el gobierno de Peña Nieto lo compró para espiar a gente de la sociedad, no solo políticos, de una manera absolutamente ilegal, no era para el narcotráfico, ni para el crimen organizado, ni mucho menos. Y además, de una manera muy burda, fue utilizado por el gobierno de Peña Nieto contra periodistas que le habían hecho alguna crítica, metiendo incluso o informando sobre su vida personal, ¿no? Un periodista muy mocho por ahí, le sacaron que tenía un amante y que se la ha llevado a no sé dónde, y a otro todas sus historias personales. ¿Cuál, doctor? Diga su nombre. Bueno, uno es Ferriz y el otro es Loret, ¿no? Loret. Y me parece, si no me equivoco también, no sé si a Pablo Latapí o algún otro de los críticos, digamos, en otro terreno, más bien como... si no a él, a otro de esta... No, pero Pablo Latapí está aquí en Jalisco, no creo que haya sido no fue él, él, entonces, algún otro de este periodista. tipo de periodismo, sí. Estaba Aristegui también, sí estuvo un gran claro, grupo de periodistas pero ahí. que evidenciaron cosas personales para tronarles pues su prestigio y su vida personal, efectivamente, porque lo logró. Y no se hizo nada, ¿no? Si nadie hizo nada. Y Peña Nieto se enojó mucho porque ese sistema también lo había utilizado Estados Unidos para espiarlo a él. No le preocupó que espiaron a todos los grupos políticos mexicanos, que los espió también Estados Unidos. Lo único que protestó es porque lo habían espiado a él, por cierto, ¿no? Pero sí, es algo que ya se hizo desde ese gobierno y seguramente Peña Nieto pues tiene ahí algunas memorias de grabaciones que de sus adversarios, de todo mundo, y que es su, digamos, sería su defensa, lo cual para mí me parece que eso no debe de tener, que Peña Nieto, en mi opinión, debería terminar el resto de su vida en la cárcel, ¿no? Por muchas razones. Del pacto pero, mencionó hace unos minutos que tendría como reservas, de que tenga grabaciones, de eso no tiene dudas. No. De eso, no, pues claro que las tiene. Y de que estén en proceso de intercambio, de así haber... o amenazándose. Eso no estoy seguro de que haya un intercambio, de que es un instrumento que él va o trataría de utilizar para defenderse, por supuesto. Los llevan las grabaciones, se las llevan para eso, ¿no? Bueno, ahora Trump, no sabemos qué es lo que hay en el FBI, pero evidentemente era también algo que él pensaba utilizar para volver o para defenderse. Exacto. Entonces, eso no es ninguna novedad, efectivamente es para eso. Ahora, de la alianza, yo sí creo que esta alianza está tronada, a menos que la visceralidad de los partidúsculos, porque ya son partidúsculos, que alguna vez fueron partidos, de constituirse en un polo anti López Obrador, los lleve a aliarse con el PRI en este nivel de desprestigio. Pues bueno, sería realmente absurdo, ¿no? Suicida, porque el PRI en este momento no suma, resta. ¿Sí? Y el que se vaya con el PRI va a perder más votos de los que le pueda aportar el PRI. El PRI no tiene ya, va a perder las pocas gubernaturas que le quedan. Y bueno, lo que decía Javier y decía Armando, de que ahí funciona la disciplina, pero funciona por dos razones, desde que se fundó como PNR. Si te sales de la línea, se te castiga. Si tú quieres ser candidato a gobernador y te vas por la libre, se te castiga, primero. Eso ya no lo pueden hacer. Segundo, si te disciplinas, te hacemos senador, diputado y lo que robaste te premian. Ahorita no puede hacer eso el PRI. Claro. ¿Qué ofrece? Claro. No tiene ni garrote ni zanahoria. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Bueno, efectivamente lo que puede suceder aquí es el pragmatismo de los partidos. Definitivamente en este momento se está orientando todos los elementos de juicio negativos contra Alejandro Moreno por Alejandro Moreno, o sea, el personaje. Hay un trabajo interesante en tratar de separar la dimensión de Alejandro Moreno respecto del partido, y allí hay un personaje muy importante que tiene muchas habilidades para esto, fue secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alejandro Moreno jugó en la última reunión
del PRI para sostenerse hasta todavía el año que entra. Y de acuerdo con los estatutos y el manejo de los estatutos, él está legítimamente allí. Lo que va a suceder es que tienen que presionar la salida de Alejandro Moreno o que no haya ninguna oposición para el proceso que tiene pendiente o que tendría pendiente a través de las imputaciones de la Fiscalía de Campeche, de desaforar a él como diputado. Y entonces, bajo esa perspectiva, porque el desafuero es en su condición de diputado, no claro. En condición de presidente ¿no? del partido, para no confundir claro. los elementos, ¿no? Entonces, se necesita que haya un desafuero en su condición de diputado, y eso también es un procesamiento más o menos largo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este ínter? Pues el hombre se va a estar defendiendo, pero habrá que ver de acuerdo con la perspectiva de los partidos, cuáles son los acuerdos a los que pueden llegar. Ni uno de los tres partidos tiene oportunidad por sí mismo. Sus niveles de penetración dentro del electorado mexicano pues han venido muy a la baja. Tampoco significa que los tres unidos tengan condiciones razonables. Entonces, aquí lo que se puede ver es que haya una defenestración de Alejandro Moreno desde el PRI y que haya un proceso de reconstrucción para tratar de mantener la cohesión que pueda tener no el PRI, sino la alianza de los partidos. La otra solución de irse con Alejandro Moreno, pues sería como el reverendo Jones, que se llevó a toda una comunidad a la Guyana y allá se suicidaron todos, ¿no? Entonces, no creo que sea el caso del partido, porque no hay ese nivel de lealtad. Hay un pragmatismo muy importante que es el que creo que se va a superponer en todos los partidos. Tampoco se han ido todos a apoyar a Ricardo Anaya en el PAN, que está fuera precisamente por las mismas razones, y lo que vemos es una función pragmática de los partidos. Muy bien. Doctor Javier Hurtado, en 2 minutos, ¿cuál será el procedimiento? Ya se hace la petición de desafuero a la Cámara de Diputados, va a la sección instructora. ¿Qué sigo? ¿Cómo es el proceso en la Cámara de Diputados? Sí, se presenta un dictamen de la sección instructora que debe de valorar sobre las pruebas y los elementos que le presentó la Fiscalía o las Fiscalías, porque creo que también la Fiscalía General de la República le va a endilgar ahí delitos federales. ¿Sí? Entonces, sobre eso presenta un dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados, y en el caso de la declaración de procedencia, a diferencia del juicio político, lo que se requiere es mayoría absoluta, no mayoría calificada. Para el juicio político se requiere mayoría calificada, pero para desaforar a un funcionario federal o a un diputado o senador federal se requiere mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1, y eso cómodamente lo tiene Morena. Así que entonces yo considero que uno de los asuntos que se van a tratar inmediatamente cuando reanude sesiones la Cámara de Diputados en la primera semana de septiembre va a ser poner en el orden del día el desafuero, la declaración de procedencia de Alejandro Moreno Cárdenas. Por eso es que la empezaron a gestionar desde ahorita. Es decir, en el interín de aquí a que reanude sesión en la Cámara, la sección instructora va a estar preparando el dictamen para que cuando reanude sesiones inmediatamente se presente, y eso es ipso facto. En cuanto se vota y se causa estado, digamos, se comprueba que tiene mayoría absoluta, inmediatamente en ese momento, al salir de la Cámara de Diputados, si es que está ahí lo aprenden. Inmediatamente, ¿sí? O sea, no pueden entrar a prenderlo ahí porque está prohibido, pero en cuanto ponga un pie fuera de la Cámara de Diputados, de las instalaciones, ahí lo aprenden. ¿Cómo está conformada la sección instructora? También hay son 4, la integran 4 personas, son 2 de Morena, porque es una sección, ¿no? Es una sección de la comisión jurisdiccional. Las comisiones son por lo regular más grandes, tienen como entre 15, 18, 20 personas. Y estas son de 4 personas porque es una sección de una comisión. Son 4 que son 2 de Morena, 1 de PT y 1 del PRI. Así que tienen mayoría. Así es, también ahí pela. Entonces, eso ya es, digamos, cosa juzgada. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa breve, regresamos y nuestros académicos y especialistas abordarán el tema de este decreto que anunció el presidente, dará a conocer o presentará o firmará y publicará para que la Guardia Nacional
dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional o yo forme parte de la Sedena, algo que ha causado pues mucha controversia porque dicen viola la Constitución. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, sobre este decreto que anunció el presidente para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional, hay muchas críticas, dicen que la Guardia Nacional no puede depender de la Sedena. La Constitución establece que la Guardia es una institución civil que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Seguridad de México. Y un decreto dice no puede alterar lo que la Constitución dicta con toda claridad. De hecho, hay una entrevista muy interesante por el portal de La Jornada que se dio a conocer, o cuando menos está fechada el 1 de julio del 2019, un año después del triunfo, está en el portal de La Jornada que dice, si por mí fuera yo desaparecería el ejército. Ahí está López Obrador reunido en Palacio Nacional y le está diciendo, si por mí fuera yo los desaparecía, tanto al ejército como a la marina los convertiría en Guardia Nacional. Y ahora es al revés, el candidato que durante más de una década denunció la militarización de la seguridad pública se transformó en el presidente que más ha empoderado a los militares y que más atribuciones de Estado les ha dado. Doctor Javier Hurtado, iniciamos con usted. ¿Viola la Constitución esto? Claro, por supuesto. Pues ahí está muy claro. Ahí está muy claro. Luego también platicaremos a usted, nos harán el análisis de dos lecturas que se ha dado a este hecho a raíz de los narcobloqueos, tanto en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Sí, es violatorio de dos artículos de la Constitución, el 21 y el 129. No quiero entrar en detalles, pero bueno, el asunto es de que yo pienso que esto tiene que ver, estimado Toño, con el tema de la moratoria constitucional. Y yo creo que el presidente de la República le va a aventar una papa caliente a la Suprema Corte. Déjame hacer un paréntesis. El 11 de marzo de 2020, el presidente publicó un decreto por el cual, un acuerdo, disponía de la utilización de la Fuerza Armada Permanente para labores de seguridad pública. Lo impugnó la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, creo que se llamaba, una panista, ella bajita, chiquita, blanquita, guapa, y 3 municipios más, entre ellos el de Colima, una acción de inconstitucionalidad. Bueno, es ahora que ahorita, a estas fechas, después de más de 2 años, la Corte no lo resuelve, ¿sí? Lo trató primero en la primera sala y dijo no, que era un asunto de trascendencia nacional y lo pasó al Pleno. Cuando bien pudo incluso la primera sala o el ministro que había recibido la acción de inconstitucionalidad declarar una suspensión, pero no lo hicieron, sino que le dieron largas. Entonces el presidente se la va a pasar así, o sea, va a hacer eso y yo creo que entre los argumentos que él va a meter para justificar su decisión es la famosa moratoria constitucional. Va a decir, bueno, aquí hay un problema muy grave, que es el de la seguridad. Sí, claro. Yo tengo que tomar decisiones. Y estos que les dice holgazanes y aviadores porque cobran sin trabajar, que son los de la moratoria constitucional, pues no hacen nada y no me dejan tomar decisiones, ¿sí? Tienen su huelga, entonces pues yo tengo que avanzar. Le va a poner una papa caliente, definitivamente, ¿sí? Porque el presidente, de acuerdo con el artículo 89 constitucional, tiene facultades para disponer de la Fuerza Armada Permanente, tanto para la seguridad interior como para la defensa exterior de la nación. Entonces, él puede disponer, y eso se lo da, creo que la fracción sexta del 89. Y entonces él puede decir, la Guardia Nacional pasa a depender de los, porque estoy disponiendo de ella por un asunto de urgencia. Yo sé que esto es violatorio de la Constitución de seguridad nacional. Y de seguridad, pero como los de la moratoria constitucional están en huelga, pues no me dejan otra alternativa. Le va a aventar una papa caliente, definitivamente, a la Corte. Y yo no sé lo que vaya a resolver la Corte, pero sí le va a poner en un aprieto que mi hipótesis es que lo va a venir resolviendo pasando las elecciones de julio de 2024. ¿De 2020? Sí. O sea, se va a llevar 2 años. Lleva 2 años con eso, se va a llevar otros 2 años, porque va a meterlo en acumulado. Yo pensé que iba a ser el del 2023, pasando la del Estado de México. Las del 24, se le va a llevar hasta el 24. Muy bien. Doctor Jaime Tamayo, el presidente López Obrador dijo en 2010 que no se utiliza el ejército para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles.
y 12 años después anuncia ese acuerdo para que la Guardia Nacional quede bajo control de la Sedena. Incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamó al presidente para que mantenga la naturaleza civil de la Guardia Nacional. ¿Qué lectura le da a todo esto? Sí, bueno, evidentemente esto no viene de ahora. La violación constitucional de haber metido al ejército de manera cotidiana y constante en la persecución del crimen, sea organizado, sea lo que sea, ya es en sí mismo una violación, y esa la inició Calderón. Y si nos vamos más lejos, incluso desde Zedillo empezó a meter el ejército en cuestiones de delitos. Eso ya violaba la Constitución, es decir, la violó Zedillo, la violó Fox, la violó Calderón, por supuesto la violó, la continuó venerando Peña Nieto, y López Obrador ha mantenido eso nuevamente, porque no pudo hacer lo que realmente se proponía, que era crear es decir, transformar el ejército efectivamente en algo que fuera útil a la sociedad, que era una Guardia Nacional, porque el ejército realmente no tenemos ninguna función para el ejército real. No tenemos que cuidar fronteras, porque si tenemos una guerra con Estados Unidos no hay nada que hacer, y con Guatemala pues basta con mandar la policía municipal de cualquier municipio, ¿no? Pero, por otro lado, ¿para qué ha servido el ejército? Desde Miguel Alemán ha servido para reprimir al pueblo. Se utilizó para reprimir a los sindicatos en huelga, se utilizó para reprimir maestros, para reprimir estudiantes, en fin, para reprimir el movimiento armado guerrillero, ¿sí? Que tampoco era la función propiamente del ejército, porque no se estaba reconociendo que fuera una situación de conflicto interno, sino los veían como delincuentes, entonces había que proceder de acuerdo con esto por la policía. Pero entonces el ejército se planteó en aquel momento la posibilidad de convertirlo en un instrumento tipo Guardia Nacional que fuera encargado de velar, y en ese sentido dejaría de ser propiamente esta instancia que ha servido solamente para la represión, y que además no está preparado para enfrentar delincuentes. Pues no, el asunto de los derechos humanos, todo eso que ahora se supone que los policías por lo menos lo aprenden, pues los militares estaban preparados para matar, para enfrentar a un enemigo y eliminarlo, ¿sí? Entonces, eso era el proyecto que supuestamente debería haber impulsado. No lo logra, y entonces lo que hace es voltearlo y tratar de que en mi opinión, trataría de llevarlo a través de este modelo a convertirlo en un instrumento de policía militarizada, que es una tendencia mundial, lo cual no quiere decir que esté bien, yo estoy en desacuerdo totalmente, pero sí es una tendencia que se da la militarización de la policía. ¿Sí? Muchas gracias. Doctor Armando Zacarías. Bueno, aquí lo que se ha notado a lo largo del tiempo es una improvisación que se ha realizado, no solamente de esta administración. En términos generales, se ha desarrollado una improvisación que tiene que ver con que los proyectos que tienen que ver con la seguridad nacional y la seguridad pública, sobre todo en el tipo de fenómenos que tenemos en este momento, pues requieren un análisis y requieren una perspectiva transeccional. Entonces el problema aquí es que todo tiene que acotarse a un periodo extraordinariamente reducido. El segundo año de gobierno y el quinto año de gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son los momentos en los que se pueden instrumentar las estructuras que van a dar, le van a dar movimiento y le van a dar sentido a todos los proyectos que se haga para tratar de contener un fenómeno tan complejo como es el del crimen organizado. El crimen organizado no es un fenómeno de México, es un fenómeno planetario. ¿Por qué? Porque están involucradas toda una serie de estructuras y una serie de estructuras que difieren mucho de las estructuras nacionales, como el gobierno nacional, que está acotado a las leyes que tiene, que funcionan aquí, pero toda la operación del crimen organizado no tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muy poco tiempo desde el punto de vista de la instrumentación de procedimientos electorales, y se ponen proyectos que cuando ya están puestos en funcionamiento, se ve qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, te hace falta mucho esta estructura. Vimos en el caso de los narcobloqueos de la semana pasada, que hubo un procesamiento, todo un trabajo de inteligencia
del crimen organizado. Yo pensé del gobierno. Del crimen organizado, porque hubo operaciones, como ya se señaló, en Guanajuato, en Baja California, en Chihuahua, en Jalisco, en Michoacán. Toda esta serie de asuntos realmente desbordó en un momento dado cualquier tipo de estrategia. ¿Qué se requiere? Se requiere una instrumentación de un aparato sumamente profesionalizado que no alcanza a establecerse en los periodos electorales. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo. Esto es una coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, ya en la parte final, y los incidentes o estallidos de violencia en Guadalajara. Protestas, dijo el presidente que fue esto, no narcobloqueos. En Guadalajara, Guanajuato, Ciudad Juárez y Baja California despiertan un número importante de interrogantes. La primera es, y existe la duda sobre si ya se rebasó un nuevo umbral en materia de violencia. Esta es una, y en el marco de esta violencia, la presidenta de Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero, dijo que a los grupos de delincuencia organizada, oigan, cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias. Entonces, prácticamente como normalizando ella ya el famoso cobro de piso o las extorsiones. Los nervios la traicionaron, justificó el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y también se señala que este tipo de hechos está al alza en 18 entidades durante el primer semestre de 2022, el cobro de piso me refiero. Reportaron a nivel nacional 5,813 víctimas de este delito. 4 municipios del Estado de México lideran la lista con más casos. Y el presidente pues minimiza estos actos de protesta, no narcobloqueos, para él son actos de protesta. Dice todo está bien y que todo es culpa de los medios amarillistas que a veces hasta inventan muertos. Entonces todo está bien para el presidente. Yo quisiera saber si los familiares de los 4 compañeros de medios de comunicación de Megacable o de Mega Radio, creo que eran en Chihuahua, están de acuerdo con lo que dijo el presidente. Y un día después de estos hechos, en lugar de ahondar sobre este tema y decir qué van a hacer, se pone a presumir una encuesta donde lo señala como uno de los presidentes más populares. Doctor Javier Hurtado, ¿qué le señala todo esto? Bueno, a mí me parece que eso del cobro de piso ya la verdad ha llegado a niveles inadmisibles, ¿no? ¿Cómo es posible que le cobren ya a la iglesia piso? O sea, permíteme decirlo, si ya ni a Dios le perdonan, van y le cobran piso a Dios. Bueno, no tienen madre, esos definitivamente. O sea, es que eso ya, nomás falta que vayan y le cobren piso a Palacio Nacional, a López Obrador ahí, por vivir ahí, y que lo permita y lo pague. Pues yo creo que se está pagando, ¿no? Pues a lo mejor sí. Entonces, digo, ya eso ya ha llegado a niveles ya completamente inadmisibles, ¿no? Pero volviendo a lo del tema de lo del acuerdo y esto de los narcobloqueos y todo eso, yo no sé si fue provocado o fue una reacción espontánea de los criminales. Y si esto, digamos, pueda conceptualizarse, yo creo que sí, como terrorismo, aunque el secretario de Gobernación diga que no. Pero a mí me parece que cuando el presidente anunció su decreto, él sabía que le apostaba. Él ya había hecho estudios de opinión y bien sabe él que esa medida va a tener y tiene el apoyo de la población. Porque después dijo, no, dice, ahí me están criticando, pero yo voy a mandar a hacer una encuesta no con las televisoras ni con los periódicos, con el organismo oficial que hace las encuestas, que es el INEGI. Claro, él ya va a saber cuál es el resultado, porque él lo mandó a hacer antes. Entonces yo calculo que esa decisión debe tener un apoyo cercano al 70% entre la población. Bien porque medida, la pregunta va a ser, ¿estaría usted de acuerdo en que los militares asuman funciones de seguridad pública, aunque eso implique violar el marco constitucional, pero siempre y cuando a usted le resuelvan su problema? Pero por favor, ¿quién te va a contestar que no? No, por supuesto. O sea, por favor, yo eso le he llamado todos. Seguridad churchiliana, ¿no? Ajá. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pues porque es el menor de los males. Es mejor eso a tener la seguridad en manos de policías ineficientes. Eso es lo que reza el imaginario social, ¿no? Lo que como interpreta la gente las cosas. Entonces el presidente está calculando perfectamente eso. Yo supongo que entre la población, entre la generalidad de la población, hay apoyo a esa medida. Probablemente entre los comentócratas del Círculo Rojo no, ¿verdad? Pero entre la población, tú pregúntale a cualquier persona y te va a decir que está de acuerdo. Claro. Y eso de los acontecimientos lo vino a reforzar.
Por supuesto. Y hay dos versiones. Una que Y dice de ahí que dicen es que una lo reacción provocó, precisamente que de lo los grupos de la provocó delincuencia para justificarlo. ante la acción de la autoridad, ¿no? Para atacarlos a ellos. Y los grupos que defienden a López Obrador dicen, no, es que este es un asunto de PRIAN para desprestigiar la actuación del gobierno federal. Doctor Jaime Tamayo. Sí, yo creo que ninguna de las dos. Eso, por supuesto que no hay no. ningún elemento para comprobar nada de eso. Lo que es claro que hay, primero, que hay desde hace ya mucho una dualidad de poderes, dos estados sobrepuestos, el estado oficial, institucional, el legal, llamémosle así, y un estado incipiente, sobrepuesto en algunos espacios del crimen organizado, donde tienen ejército propio o estas fuerzas paramilitares, donde tienen sus propias reglas y la gente se somete a ellas porque pues, hay con qué someterlos. Cobran impuestos. Y cobran impuestos porque el derecho de piso no es más que un impuesto al final de cuentas, ¿sí? Entonces, y ofrecen protección a cambio de eso, bueno, pues cumplen la función de un Estado de alguna manera. Entonces, hay una dualidad de poderes, hay una sobreposición de poderes que se ha extendido en más territorio del país, efectivamente, pero esto viene, y yo lo he dicho por lo menos desde el gobierno de Calderón, ¿sí? Lo hemos visto en muchos casos y no se ha hecho nada, al contrario, se ha dejado crecer. Es decir, empezaron cobrando en pequeñas poblaciones, a los restaurantes, etcétera, y después ya aquí en las farmacias y en las no sé qué, y ya todo el mundo está sometido, digamos, a ese otro estado, ¿no? Esa es la realidad y bueno, pues yo el asunto creo que no se resuelve finalmente con la militarización de la policía o convertir al ejército en policía. Yo creo que esto se tiene que resolver bajo otras lógicas. Hay experiencias muy valiosas en ese sentido. En mi opinión, la mejor de todas, porque fue una situación en que ese país cayó peor que México en la descomposición social y en la destrucción del Estado, porque en México se destruyó al Estado con el modelo neoliberal. Estoy hablando de Rusia, la Rusia de Yeltsin, y Putin lo reconstruyó, y Putin acabó con el crimen organizado. O sea, allá la mafia rusa no era cualquier cosa, y ahora está fuera de Rusia. Y con el terrorismo, como a través de grupos de élite muy calificados. Ok, muy bien. Doctor Armando Zacarías. Pues insisto en lo que se requiere una estructuración que va a requerir un tiempo distinto al de un solo sexenio. Y entonces, pues bajo esa perspectiva va a ser muy difícil, ¿no? Aparte de Rusia, otro ejemplo de un estado ya más cercano, Colombia. Colombia tenía el narcotráfico y tenía la guerrilla y el Estado, ¿no? Tres estructuras superponiéndose una a otra dentro de toda la gravitación social, y la sociedad hubo un momento en que definitivamente pues señaló: hay una dificultad aquí extraordinariamente compleja. Todavía no se resuelve el asunto de la guerrilla, todavía no se resuelve el asunto del narcotráfico, pero la presencia, como la tuvieron en los años 80, en los años 90, viene a un proceso de recomposición que ahora, con la elección del nuevo presidente en Colombia, pues hay una gran cantidad de expectativas de darle ciertas mejores condiciones y viabilidad a la sociedad. En nuestro caso, en México, ciertamente la manera en la que la alcaldesa de Tijuana plantea el asunto es precisamente ese reconocimiento de hay otro estado y pues vamos a convivir los dos estados, que esa es una renuncia a la constitución del país, ¿no? Entonces, el Estado es la única instancia que tiene esa facultad y pues ese planteamiento, pues lo único que hizo fue darle una noción bastante turbia a todo lo que pasó. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que efectivamente, si nos vamos solamente a las declaraciones electorales, pues no vamos a tener la consistencia de un proyecto que realmente intervenga y le dé una determinada solución al problema. Es no solamente transeccional, sino no es unipartidista. Es una estructura que tendría que tener condiciones que en este momento pues no están claramente definidas para
para poner este tipo de lineamientos en funcionamiento en bien del país. Muy bien. Muchas gracias. Les agradezco a los tres. Doctor Javier Hurtado, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Doctor Jaime Tamayo, Gracias. como siempre, muchas gracias. gracias. Doctor Armando Zacarías. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.